Lección número 9, ya estamos lección número 9 en la parte del día domingo, domingo 24, distracciones y tentaciones. Resumimos la parte del día domingo en 4 puntos muy importantes para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Número 1, Satanás usa distracciones para alejarnos de Dios. Número 2, las tentaciones comienzan en la mente. Número 3, Jesús venció la tentación y nos da poder. Número 4, debemos mantener la mirada en Cristo Jesús. La parte del domingo 24. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar la palabra y poder entender y comprender y aplicarnos a nuestra vida. En Jesús. Amén. Muy bien. Distracciones y tentaciones. Entonces, acerca de las tentaciones, y uno de los ejemplos que aparece aquí en la lección es de Sansón. Sansón fue llamado por Dios para cumplir una misión específica. Servía al Señor mientras cedía a la tentación. ¿Qué nos enseña a través de esta vida, a través de este ejemplo para nosotros en este tiempo? Entonces, bueno, Satanás usa distracciones para alejarnos de Dios. Sansón tenía una misión bien importante que cumplir. Entonces, Satanás intentó distraerlo de la misión, engañarlo, desorientarlo para que no pudiera cumplir la misión, porque el gran conflicto es real. Muchas veces el enemigo, la mayoría de las veces, no solo usa grandes pecados, sino preocupaciones, entretenimientos y ocupaciones para enfriar nuestra vida espiritual. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces Satanás sabe que debe emplear todos sus recursos para evitar que tengamos una relación cercana con Dios en la actualidad, justo antes que Cristo regrese. Así que debemos estar conscientes el tiempo en que nosotros estamos viviendo y las artimañas del enemigo para distraernos y entonces no nos preparemos para el encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. El enemigo, dice esta nota aquí en la lección, dice, el enemigo conoce a cada una de nuestras debilidades y el tipo de cosas que nos distraen de pasar tiempo con Dios. Él tiene estudiado a cada persona, cómo distraerlos, cuáles son sus debilidades. Entonces, buscar a Dios, ¿cuál es la respuesta que debemos de hacer nosotros? Buscar a Dios debería ser nuestra prioridad. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Antes de sumergirnos deprisa en nuestras actividades cotidianas y en todo lo que se nos pueda presentar, buscar la dirección de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Satanás usará la forma, de diferentes formas, para distraernos de prepararnos, de alejarnos de la presencia del Señor. Jesús entonces está presto para ayudarnos, librarnos, restaurarnos. Sabía que a pasar, Jesús comprende nuestra condición, pero reprende nuestra apatía en Apocalipsis 3:14. Él sabe que a veces, Él conoce que muchas veces somos apáticos para poder servir y nos distraemos en cualquier cosa que el enemigo nos pueda poner. Así que la tentación entonces comienza en la mente del ser humano. Si nosotros le damos cabida, el enemigo entonces empieza o trata de desviar nuestros pensamientos, debilitar nuestra comunión con Dios, poco a poco, así como lo hizo con Sansón. Dice aquí, Sansón cayó porque él se creía fuerte. Dependía de su propia fuerza para vencer las tentaciones. Cada uno de nosotros se enfrenta a diario batallas con el pecado,
cuando el enemigo de las almas intenta debilitar y destruir nuestra relación con Dios. Es esa lucha que tenemos todos los días, la lucha cósmica entre el bien y el mal, el gran conflicto cósmico donde nosotros somos parte de este gran conflicto. El tentador conoce cada debilidad y se enfoca en ellos para entorpecer nuestra relación con Dios y hacernos sentir culpables e indignos, y entonces nos aleje de la presencia del Señor. El número 3 dice: Jesús venció la tentación y nos da poder. Cristo es nuestro ejemplo de cómo vencer la tentación en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios, a través de la dependencia de nuestro Dios. Jesús nos dejó ese ejemplo. Él sabía que pasar tiempo a solas con Él era mejor que podía hacer para recuperar fuerzas a fin de luchar contra las tentaciones. También es lo mejor y más seguro para nosotros. Y como Jesús buscaba a su Padre a través de la oración, nosotros también debemos buscar a Dios para encontrar seguridad, para encontrar fortaleza, para encontrar sabiduría y no entonces distraernos con las tentaciones que el enemigo pone a día, porque cada uno conoce su debilidad. Sansón cayó porque él pensó que podía manejar el asunto, pero tristemente cayó en una trampa del enemigo. Debemos mantener la mirada solamente en Cristo Jesús. El diablo trabaja para distorsionar nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestras acciones a fin de conquistar alguna parte de nuestra vida, pero recuerda que nuestra fe nos ayudará a permanecer firmes y que ella es el resultado de prestar atención a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos ayuda a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Cristo nuestro Redentor. Que nada te distraiga, que a pesar de que el enemigo ponga distracciones en tu vida, nuestra mirada sea en la palabra de Dios, sea en Cristo Jesús, y entonces salir victorioso, porque Él nos da el poder para vencer toda tentación en el nombre de Jesucristo. La pregunta: ¿con qué estás luchando ahorita, en este momento, en este instante? ¿Cuál es esa lucha que tú estás enfrentando, que tú tienes? ¿Cómo puede la palabra de Dios ayudarte? Recuerda, estamos en una lucha cósmica entre el bien y el mal. Tenemos que aprender a confiar en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra esperanza. Así que si tú estás batallando, estás luchando con una tentación, ven a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos abundantes evidencias de que en la iglesia de Dios la maleza crece junto con el trigo. Hay cristianos sinceros en la iglesia, pero también los hay tibios. En la iglesia está hablando de que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y entonces estos últimos tienen oportunidad de conocer la verdad, la palabra de Dios les es presentada. O concurren al banquete como Judas asistió a la Pascua, pero Judas no asimilaban la palabra de vida. Que Dios nos ayude a que seamos personas sinceras de estar luchando y también pidiendo la dirección del Señor, y que seamos, con la bendición de Dios, ser semilla, ser desafíos en mi relación con Dios. Resumimos la parte del día lunes 25 con estos 4 puntos interesantes, prácticos y sencillos para nuestra vida diaria. Número 1, todos enfrentamos luchas espirituales. Nadie puede salvarse. Todos tenemos una lucha que enfrentar. Las dificultades pueden acercarnos más a Dios. Número 2. 3. La oración y la Biblia nos sostienen. Número 4. Jesús nunca nos abandona en las pruebas.
Desafío en mi relación con Dios. ¿Cuáles son estos desafíos que enfrentamos todos los días? Por eso el resumen en la parte número 1 dice, todos enfrentamos luchas espirituales. Nadie puede escaparse de estas luchas, de estos desafíos, de estos retos todos los días. Por eso nuestra relación con Dios todos los días enfrenta desafío, pruebas. La Biblia tiene numerosos mensajes acerca de nuestra relación con Dios y de los obstáculos que nos impiden crecer en Cristo. Considera estas declaraciones de Pablo y de Jesús, declaraciones bíblicas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Por eso dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú piensas estar firme, ten cuidado. No te confíes, pues, en otras palabras, mantén la mirada en Cristo Jesús. Como el caso de Sansón, la autosuficiencia le hizo caer. Entonces, si desviamos nuestra vista de Dios, la autosuficiencia nos puede hacer caer tremendamente como Sansón. Dice Jesús en Mateo 6:2, dice, cuando des pues limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahí está claro lo que dice acerca de que a veces queremos jactarnos de que somos personas que tenemos una relación con Dios, que no hay nadie como nosotros y como los fariseos, sentir que somos mejores que los otros. Ten cuidado, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque las luchas todos tenemos y necesitamos depender del Señor. Otro caso que habla acerca de Jesús, cuando dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Haz lo que sea necesario para erradicar la lujuria de tu corazón, pues este es un obstáculo para tu relación con Dios. ¿Hay obstáculos? Sí. No solo la lujuria, puede ser otras distracciones, otros pecados que Satanás pone en el camino que nos pueden entonces desviar del camino del Señor. Otra parte del versículo Mateo 5:44 dice, y os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amar a nuestros enemigos es uno de los mandamientos que Dios nos pide, nos ordena mantener ese amor, a pesar de que puedan causarnos daños. Dice, no odies a tus enemigos. Cuando albergas sentimientos negativos contra quienes te tratan mal, esto erige instantáneamente una barrera que obstaculiza tu relación con Dios. En lugar de eso, ora por tus enemigos y verás cómo cambia tu relación con Dios y con los demás. Palabra del Señor. Dios dice, amad a vuestros enemigos. ¿Y cuál es el consejo práctico? Hacerlo, practicarlo, orar y para así mantener nuestra relación con Dios. La Biblia y la oración nos sostienen y nos sostendrán en las pruebas difíciles, porque Jesús nunca nos abandona en las pruebas duras. Él estará con nosotros en el desánimo, en los problemas difíciles, promete acompañarnos, darnos fuerzas para seguir adelante. Jesús nos dijo qué debemos hacer. Metafóricamente, si nuestras manos y pies si son
Manos y pies son instrumentos del pecado. ¿Qué es lo que nos aconsejó? Metafóricamente, pues tú tienes que hacer un esfuerzo, aunque tengas que hacer cosas que te van a doler, pero hazla en el nombre del Señor Jesucristo para que el Señor te dé la victoria. Y ahí lo dicen en Marcos 9, 42 al 48, Jesús aconsejó. ¿Qué quiere decir? Amputarse una mano literalmente. No está hablando de algo literal, que te saques el ojo o que te cortes la mano de una forma literal. Amputarse una mano o un pie, extirpa un ojo a causa del pecado, es sin duda una metáfora extrema, que quiere decir el hecho de que Jesús la usara, muestra cuán grave era en su opinión el pecado y su impacto en nuestra vida. ¿Cuán grave lo consideras tú? Y ahí mencionaba uno de los pecados de la lujuria. Tenéis que rendirte delante de Dios si este es el caso tuyo y que tú luchas y hay cosas que tienes que dejar que te van a doler, tienes que abandonar que te van a doler, pero es para el bien de tu crecimiento en la vida espiritual y también para obtener la victoria. Dios nos pide, Jesús nos aconseja que nosotros tenemos que poner la parte que nos toca. Lo demás, Él lo hace. Por eso es un desafío nuestra relación con Dios, porque también depende poner de nosotros la parte que nos toca y muchas veces haciendo sacrificios para poder tener esa relación con Dios y mantener nuestra relación con nuestro Redentor. Así que es un desafío. ¿Cuál es tu desafío en este día? ¿Cuáles son tus desafíos para mantener una relación con Dios? Martes 26 ya de mayo, la ley. Resumimos de esta forma, la ley refleja el carácter de Dios, la obediencia nace del amor. La ley, Jesús nos ayuda a vivir en obediencia. Entonces, ¿qué es la ley? Entonces, ¿por qué la ley refleja el carácter de Dios? Romanos 3:20 dice la palabra de Dios así, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra nuestra condición o nos muestra el pecado, nos señala el pecado, nos señala la condición del ser humano, mi condición, tu condición, a través de la ley de Dios. 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, al cometer pecado, pues nos está diciendo la ley cuál es nuestra condición pecaminosa y estamos infringiendo la ley. El pecado es la transgresión de la ley de Dios y al mismo tiempo está profundamente arraigado en nuestra naturaleza caída. Infracción de la ley. Por eso la ley nos muestra cuál es nuestra condición, nos pone de manifiesto el pecado, el actuar como si fuera un par de anteojos que nos permite ver claramente lo que nos rodea, o como un espejo para percibir cómo somos en realidad. Nos aporta claridad y convicción a nuestra vida y a nuestro carácter. Además, hablamos del carácter de Dios y de lo que es importante para Él. Entonces está claro que la ley refleja el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor. Entonces, el pecado ahí lo vemos en la ley. Dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no cometerás adulterio. Y todo nos está señalando que Dios no permite o no quiere, este es pecado que transgrede el carácter de Dios, porque Dios es amor. Entonces los 10 mandamientos fueron escritos por Dios mismo. ¿Te recuerda? Ahí en Éxodo 20 está la ley del Señor
Y en el Nuevo Testamento Jesucristo menciona de los 10 mandamientos que están en Éxodo 3 al 17, Jesús lo resume, reafirma para darle la importancia la ley. Que entonces obedecer la ley debe ser por amor a Cristo nuestro Redentor. No por obligación, sino por amor. Por eso dice en Mateo 22, 40, dice ahí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí está la primera parte de los 4 mandamientos de la ley de Dios. Amar al Señor de corazón, con fuerza, con alegría, con entrega total. Los 4 mandamientos están allí escritos, ahí donde dice, todo esto tienes que hacerlo con amor, con fuerza, con entrega. Y entonces, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. Y añadió Jesucristo, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús reafirma la importancia de los 10 mandamientos cuando Él viene, cuando Él estuvo en esta tierra. La ley refleja la necesidad, refleja nuestra necesidad de Jesús, y Jesús nos ayuda a vivir en obediencia. Obediencia por amor. Dios te ha rescatado, Dios te ha redimido. La respuesta, debemos de obedecer por amor, no por imposición, sino porque sale de tu corazón el amor íntegro, el amor sincero de parte de nosotros para Dios. Las palabras. Entonces, Dios proveyó la ley como una salvaguardia para proteger nuestra relación con Él y con los demás. Sin embargo, Satanás ha distorsionado la belleza de la ley divina para que sea vista por algunos como una carga. Dios proveyó la ley para proteger nuestra relación con Él, que tiene que ver con la primera parte, los primeros 4 mandamientos, nuestra relación con Él. Proteger esa relación, no tengas otros dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para guardarlo de adoración al Señor. Tiene que ver con relación con el Señor. Entonces, sin embargo, Satanás ha distorsionado de diferentes formas este mandamiento, estos 4 mandamientos y los 6 mandamientos más, que tiene que ver con el ser humano. Entonces, ¿cómo ha distorsionado Satanás estos mandamientos? A través del legalismo carente de amor y opuesto a la libertad, es a menudo asociado con la ley, a pesar de que la Biblia dice que en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, que no son gravosos. Primera de Juan 5:3. El deseo de Dios es que guardemos siempre sus mandamientos. No son gravosos, son de amor, de cuidado y de protección para cada ser humano que decide guardarlo por amor, obedecer por amor lo que Cristo también hizo cuando vino a esta tierra, obediencia total a la palabra del Señor. ¿Qué valor tiene para ti la palabra de Dios y la ley como parte de ella? En una escala del 1 al 5 puedes decir, yo creo que sería totalmente el 100%. La palabra de Dios es viva, la ley de Dios es eterna, no tiene principio, no tiene fin. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús mismo dijo, ni una jota ni un tilde pasarán de la ley hasta que todo se haga cumplido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús dijo, yo no he venido para abrogar,
No he venido para abrogar la ley, sino he venido para cumplir la ley. Así que la ley y el Evangelio. Resumimos la parte del día miércoles de esta forma. La ley y el Evangelio trabajan juntos, no van separados. La ley y el Evangelio trabajan juntos. La salvación es por gracia, no por obras. La obediencia es fruto del amor a Dios. Jesús cumplió la ley perfectamente. Bien, resumimos de esta forma. La ley y el Evangelio trabajan juntos. La ley muestra lo que es correcto y revela el pecado, mientras que el Evangelio ofrece perdón, salvación por medio de Jesucristo. Es la parte número 1. Número 2, la salvación es por gracia, no por obras. Nadie puede salvarse obedeciendo perfectamente la ley. Solo Cristo puede justificarnos mediante su sacrificio. La ley nos salva. El que salva es Cristo, nuestro Redentor. La obediencia es fruto del amor de Dios. Cuando aceptamos el Evangelio, el Espíritu Santo transforma nuestra vida y nos ayuda a obedecer los mandamientos con amor y gratitud. La obediencia es fruto del amor de Dios. Dios desea que seamos obedientes por amor, por todo lo que Él hizo, y eso nos dará ese deseo de obedecer por amor. Jesús cumplió la ley perfectamente cuando Cristo vivió en perfecta obediencia y nos dejó ejemplo para caminar en fidelidad y dependencia del Señor. Jesús mismo explicó de manera poderosa su relación con la ley de Dios. Note lo que dice Mateo 5:17. Clarito lo que él mismo menciona textualmente en ese momento cuando él expresa acerca su opinión acerca de la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Palabra del Señor. Jesús dice, yo no vengo a abrogar, yo no vengo a anular, vengo a hacer cumplimiento, a cumplir, a ponerles un ejemplo claro de cómo se obedece la ley de Dios. Entonces, Dios nos dio su ley para proteger nuestra relación con Él y con los demás, pues sabe que ella orienta cada aspecto de nuestra vida a medida que crecemos. ¿Quién no ha sufrido las terribles consecuencias del pecado, la transgresión de la ley? Yo creo que todos ven cómo estamos. Cuando el pecado, transgredimos la ley de Dios, nos lleva alejarnos de Dios, a sumirnos en la tristeza, en el abandono, en la esclavitud, y el enemigo trata de destruir. Entonces, pero Dios nos dio su ley para proteger, para enseñarnos y poder caminar en el camino correcto. Jesús, el amor a Jesús está en el centro mismo de la ley, o sea, la obediencia al Señor. Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahí está. Por amor. Está hablando del amor. Si tú me amas, dice Dios, obedece como un padre con su hijo, donde le demuestra obediencia no por temor, no porque es obligado, sino porque ama a su padre, porque su padre provee, su padre lo cuida, su padre le da lo necesario, le compras lo necesario, y entonces él entiende que lo ama, que su padre lo ama, y cuando él le pide algo, él obedece porque ama a su padre. De esta forma, Dios quiere que nosotros también seamos obedientes. Cuando amamos genuinamente a Jesús, nos sentimos naturalmente inclinados a obedecer su ley. Cuando amamos genuinamente, cuando comprendemos claramente su ley, nos sentimos motivados a amar a Jesús. Y lo que es aún más importante, mantener siempre ante nuestros ojos la cruz y la muerte sustitutoria de Cristo en nuestro favor, es la mejor manera de fomentar el amor de Dios. Cuando yo veo
lo que Cristo ha hecho por mí, que fue al Calvario, derramó su sangre en la cruz del Calvario, vino a este mundo, demostró su amor. No solo lo dijo que nos amaba, sino que lo demostró al derramar su sangre, al morir, al tomar nuestro lugar en la cruz. Entonces nosotros tenemos que obedecer. Por eso la ley debe ir de la mano del Evangelio. La ley nos muestra, el Evangelio nos lleva al perdón que es en Cristo Jesús. Nos transforma, nos levanta y nos da una oportunidad. Entonces, queremos tener que obedecer a Dios. Voy a leer algunos versículos que están aquí para poder complementar la lectura de esta parte. Dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué es lo que nos justifica? La fe en Cristo, no la ley. La ley muestra nuestra condición. Cristo entonces nos justifica. Voy a leer otro, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. No porque tú estás guardando la ley así al pie de la letra y que no es por amor te va a justificar. Jesucristo te justifica. Cuando vas a Cristo, te levanta, te perdona, te pone el manto de justicia y tú al ver lo que Cristo hace por ti, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces tú vas a obedecer por amor, vas a hacer las obras por amor, porque entiendes que es por amor a Jesucristo y no porque tú tienes que obedecer, te guste o no te guste, tengo que ser por amor. Ahí está la palabra de Cristo. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. Pues nos libró Jesucristo, porque la ley, pues al verlos, nos dice cuál es nuestra condición, y nuestra condición es eso de condenación, porque nos está mostrando nuestra condición, que no hay nada bueno en nosotros. Y entonces aparece el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Cristo nos transforma, Cristo nos da esperanza, Cristo nos perdona y por eso ambos van de la mano. Que Dios nos ayude entonces a ser personas obedientes a la palabra del Señor, por amor. Pero para eso tenemos que mirar al Calvario y mirar el sacrificio. Jueves 28 de mayo, saber y hacer. ¿Cómo resumimos esta parte? Número 1, no basta con conocer la verdad. Eso es interesante, no basta con conocer la verdad. Dice, Dios desea que no solo escuchemos su palabra, sino que también lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Número 2, la obediencia demuestra una fe verdadera. La verdadera relación con Dios se refleja en nuestras acciones, decisiones y manera de tratar a los demás. Número 3, Jesús, nuestro ejemplo perfecto. Cristo nos enseñó con sus palabras, pero también vivió con enseñanza, con amor, humildad y obediencia al Padre. Es nuestro ejemplo. Número 4, Dios bendice a quienes practican su voluntad. Cuando vivimos lo que aprendemos en la Biblia, nuestra fe se fortalece y somos una bendición para otros. Y hacer. Una cosa es saber y otra cosa es hacerlo. Esto es una lucha diaria. Porque no basta creer, tienes que hacerlo. Porque también el diablo cree, pero no se arrepiente. Mucha gente que cree, mucha gente que acepta, pero hasta ahí necesita tomar acción, necesita hacerlo, necesita ir, necesita aceptar, necesita caminar. Por eso en el Sermón del Monte Jesús habla mucho de nuestra relación con Él y con los demás. Dice algo muy conmovedor al final de su mensaje cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús fue contundente.
Y aquí están todos aquellos que saben, que conocen, pero no lo hacen. Jesús les dirá, pues no entrarán en el reino de los cielos. Sabían acerca de la voluntad de mi Padre, pero no quisieron hacerlo. Conocían, pero no quisieron aceptarlo. No basta entonces solo saber. Esto es un reto para aquellos que saben, pero no toman decisiones. Hay que hacer práctico lo que enseñó Jesucristo. Por eso dice, el conocimiento es ciertamente importante. La Biblia dice que el pueblo de Dios podría perecer por falta de conocimiento acerca de Dios y por haberse negado a recibir este conocimiento. ¿Por qué muchos van a perecer? Porque no quisieron conocer. Porque el conocimiento es importante, pero también si no practicas ese conocimiento acerca de Dios y su misericordia y te niegas a recibir ese conocimiento, pues no vas a entrar al reino de los cielos. Y esta es la vida, por eso dice Juan 17:3, bien claro lo que menciona el texto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No solo que te conozcan, sino que hagan de Cristo parte de tu vida y parte de su experiencia en esta vida diaria. Jesús afirmó que el requisito para entrar en el reino es hacer la voluntad de Dios y en última instancia conocer a Dios, pues no podemos hacer su voluntad sin conocerlo. Así que hagamos la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Obediencia a su palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es una de las voluntades del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Es la voluntad de Dios. Quiere para ti descanso, quiere para ti salvación. La voluntad de Dios es que tú obedezcas también los mandamientos del Señor. El sábado, por ejemplo, es la voluntad de Dios. Y así en la Biblia, cada vez que tú leas y encuentres ahí, vas a encontrar la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que tú permanezcas fiel a tu esposo, a tu esposa. Es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que no asesines, no adulteres, no codicies. Esa es la voluntad de Dios. Entonces tenemos todos los días ahí que encontrar varias cosas que nosotros debemos de hacer. La voluntad del Señor, conocer la voluntad del Señor y hacerlo. Porque dice, si tu hijo dice que te ama y suele hacer lo que le pide, su conducta revela la profundidad de su amor y su respeto hacia ti. De la misma manera, si amamos a Dios, queremos hacer su voluntad, pues sabemos por experiencia que es lo mejor. Nuestra obediencia como evidencia y fruto de nuestro amor muestra la verdadera naturaleza de nuestra relación con Dios. Pues la pregunta es, ¿estaremos haciendo la voluntad del Señor? ¿Tú estás haciendo la voluntad de Dios? Solo sabes y ahí te quedas nada más. Cuando Jesús concluyó el Sermón del Monte, terminó con un desafío muy interesante a sus oyentes. Uno de los desafíos más poderosos que nosotros hasta el día de hoy sigue resonando. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Mateo 7, 24 y 29, un desafío para nosotros y para hoy, para este tiempo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre prudente, que no solamente sabe, sino que hace las cosas, hace la voluntad del Padre y lo llama prudente. Que edificó su casa sobre una roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y claro, si tú sabes y no lo haces, si te vas a la arena, construyes tu casa en la arena y sabes que esa arena te va a destruir y sabes que construir en la roca es lo mejor y no lo haces, estás perdido. La palabra de Dios es clara, es sencilla. Muchos saben, muchos conocen, pero no quieren construir su casa en la roca que es Cristo. Y entonces construyen su casa en su propia vida, en su propia voluntad. Y construir tu vida en tu propia voluntad es destrucción repentina. Por eso,
Dios te llama a hacer las cosas y hacer su voluntad. Así que si tú eres una de las personas que aún no se ha entregado o está lejos, un día estuvo y hoy está retirado, está lejos de Dios, la voluntad es de Dios que tú regreses y hagas las cosas. Y si tú estás dentro de la iglesia, pero solo sabes y no estás haciendo lo que Dios quiso, Dios desea que hagas, no estás haciendo la voluntad del Señor. Por ejemplo, predicar el evangelio, dar un estudio bíblico. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú como miembro des por lo menos un estudio bíblico, traigas a una persona a los pies de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Jesús mismo lo dijo, por tanto, id y predicad el evangelio. Así que si muchos no están haciendo eso, o no estamos haciendo eso, no estamos haciendo la voluntad del Señor. Sabemos que eso debe hacer, pero no estamos haciendo, no estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Es un desafío muy grande para nosotros. Así que prestemos atención a los mensajes de Jesús para así no sentirnos o no quedar fuera de su reino, sino que mantener esa relación con Dios y tratar de hacer su voluntad todos los días de nuestra vida. Estamos ya en la parte del para estudiar y meditar. Resumimos de esta forma: para estudiar y meditar, la relación con Dios requiere constancia todos los días, mantener nuestra mirada todos los días, mantener comunión diaria con Dios. Número 2, la ley y el evangelio se complementan, como hemos estudiado durante esta semana, van de la mano. La ley nos muestra donde el pecado y el evangelio nos trae salvación, nos trae perdón y nos trae transformación a través de Jesucristo, nuestro Redentor. Debemos vivir lo que aprendemos, es lo que vimos durante la semana. No solamente saber, vivir lo que tú aprendes, lo que tú sabes. Y dice que reflejaremos el carácter del Señor. Y número 4, Jesús es nuestra esperanza y ayuda. Él intercede por nosotros, Él siempre está dispuesto a socorrernos. Es nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y no deberíamos de descuidar esa relación con nuestro. Que nos resta la práctica para hacer este tema de mucha importancia. El tema de la ley es a menudo mal interpretado, ya que el desafío del enemigo de Satanás contra Dios es en torno a la ley del Señor, distorsionar la ley del Señor, porque ahí refleja el carácter de Dios, quitar la ley del camino, tergiversar el carácter de Dios. Así que el Señor nos llama entonces para que seamos obedientes por amor. Entonces hay preguntas para dialogar: ¿cómo ve el pecado en la cultura popular? ¿Cómo debe responder nuestra iglesia? Cada día el pecado va creciendo y es a través del tiempo. El pecado es un cáncer que va destruyendo, se va contagiando y va metiéndose por todos lados y va destruyendo vidas. Entonces tenemos que ir a la fuente, que es Cristo nuestro Redentor. ¿Has visto alguna vez de primera mano cómo el pecado destruye las relaciones con Dios y con los demás? Yo creo que todos los días, incluyendo uno mismo, puede vernos en nosotros como cuando te alejas de Dios el pecado te va destruyendo, el pecado te va acabando, el pecado te destruye finalmente, quiere destruirte completamente, porque la paga del pecado finalmente, el resultado del pecado es muerte, y muerte eterna. Pero la bendita bendición del Señor es, dice, hay vida eterna en Cristo Jesús. El pecado te trae como consecuencia la muerte, pero la vida eterna a través del Señor Jesucristo. Así que no permitas que tus relaciones, tu vida sea destruida por el pecado. Ve a Jesucristo, la fuente del poder, de limpieza y de restauración. ¿Ha resultado difícil para ti entender la ley de Dios? ¿Qué factores han contribuido a él? La ley de Dios refleja el carácter de Dios. Es tan sencillo de entenderlo, de saber y hacerlo, porque Dios ha pedido: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si los mandamientos de Dios son protección, son una bendición para el ser humano. Por lo tanto, en resumen, durante esta lección de esta semana, termina el resumen de esta forma: nuestra vida está infectada por el pecado que nos separa de Dios. Es como un cáncer. La idea del enemigo es separarnos completamente de Dios. Sin embargo, viene lo interesante. Dios nos invita a conocerlo, a amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Es lo que Dios desea.
que nosotros le amemos con alegría. Si lo hacemos naturalmente, amaremos más a Dios y a los demás. Ese amor está plasmado en la ley de Dios, que te fue dada para proteger y preservar nuestra relación con Él y con quienes nos rodean. La ley de Dios es un hermoso reflejo de su carácter. Cuando entendamos su ley, nuestra relación con Él se va desarrollando para bendición. La ley de Dios es el carácter de Dios. Así que nos invita a que nosotros seamos obedientes y seamos hijos dispuestos a obedecer por amor, porque todo lo que Él ha hecho por nosotros, la respuesta de cada ser humano debe ser amor. Que Dios te bendiga. Padre, gracias te damos por esta lección, que sea una bendición en nuestra vida y poder practicarlo. No solamente saber, sino también hacer. Y ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos.